Bienvenidos y bienvenidas al podcast Perú Problema Hoy, del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Omaira Peña Jiménez, investigadora del instituto, y estaré a cargo de la moderación de este podcast. Además, en la preparación de contenidos, he trabajado junto al investigador principal Romeo Grompone, y en la producción técnica nos acompaña Tornasol. Nos gustaría explorar junto a ustedes los desafíos actuales del Perú y América Latina. A lo largo de este podcast analizaremos las dimensiones política, social, cultural y ambiental de nuestras realidades. Acompáñanos mientras conversamos con personas dedicadas al estudio e investigación de estos temas. Esto es Perú Problema Hoy, donde discutimos el Perú a través de los cambios que a veces no queremos ver porque son difíciles, negativos o parecen lejanos. Hoy tendremos el episodio La Amazonía en su gran transformación, desafíos ambientales, nuevos actores y conflictos. En este episodio, nos adentramos en la discusión sobre los cambios recientes en la Amazonía, un territorio clave para entender las tensiones entre desarrollo, conservación y poder en América Latina. La Amazonía es mucho más que un espacio geográfico. Aquí convergen comunidades indígenas, colonos, empresas, el Estado y distintos grupos formales e informales que conviven y a menudo compiten por el control de los recursos. Durante décadas, las economías tradicionales, como la agricultura y la pesca, han coexistido con actividades extractivas formales e ilegales, como la minería, el comercio de madera y el narcotráfico. Esta convivencia ha sido siempre conflictiva. Pero en los últimos años, las economías ilegales han modificado profundamente las reglas del juego, especialmente la minería de oro. Este proceso no solo afecta a los ecosistemas y a las comunidades, sino que también ha dado lugar a nuevas formas de poder. En muchos casos, las autoridades de facto imponen sus propias normas, desplazando al Estado y condicionando el futuro de la región. Además, el crecimiento urbano no planificado, las políticas implementadas de forma poco pertinente y el impacto acelerado del cambio climático han puesto en grave riesgo la sostenibilidad ambiental y la supervivencia de culturas e idiomas ancestrales, así como han extendido la precariedad. Este episodio analiza cómo la Amazonía, en medio de estas tensiones, se ha convertido en un espejo de los dilemas más profundos de nuestro país y de la región. ¿Cómo equilibrar desarrollo y conservación? ¿Qué formas de poder están emergiendo? ¿Y qué futuro es posible para las comunidades? Para enriquecer esta conversación, tenemos el honor de contar con dos invitados. Belén Desmaison es arquitecta y urbanista, docente en el Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. Sus trabajos exploran los vínculos entre territorio, medio ambiente, género, ciudades y comunidades urbanas, con énfasis en la Amazonía. Gerardo Damonte es antropólogo, profesor principal e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador principal del área Recursos Naturales, Industrias Extractivas y Conflictos Sociales de GRADE. Su trabajo aborda la gobernanza local de recursos naturales en contextos de extracción y o cambio climático. Para iniciar la conversación, quisiera preguntarles, ¿cómo pensar la democracia desde la Amazonía? ¿Qué de nuevo a su concepción, calidad y medición trae el enfocarnos en este territorio? ¿Quieres empezar, Belén? Sí, claro. Bueno, gracias. Trabajo en ciudades, que bueno, como vamos a hablar más adelante, hay mucha interacción en la Amazonía precisamente entre lo que se denomina urbano y lo que significa rural, ¿no? Hay mucho, incluso la misma gente que trabaja, vive en Iquitos, tiene mucha movilidad hacia las comunidades indígenas rurales, entre comillas, y viceversa, ¿no? Y creo que esa es una de las principales o de los principales factores de aprendizaje de la Amazonía. Tiene unas dinámicas únicas y particulares que no están siendo, entendidas, estudiadas, analizadas y sobre todo incluidas en la generación de políticas públicas
en cuanto a gestión territorial, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ante la diversidad de la Amazonía en niveles de biodiversidad, culturales, étnicos y de movimientos, tener esa tendencia de universalizar todo y o simplificar cómo es que entendemos, muchas veces reducido simplemente a datos cuantitativos y técnicos, hacen que desde un inicio la gestión estatal arranque de una manera que no calza con las múltiples realidades del día a día de la población, pero también del propio territorio amazónico, ¿no? Ujú. De acuerdo, en ese sentido, la Amazonía representa un desafío para el concepto de democracia y de Estado que normalmente manejamos. Claro, entendido desde esta mirada que busca, digamos, crear un único discurso y una única manera de gobernar que no calza, porque muchas veces además nace desde Lima, desde ciudades costeras, de otras lógicas de habitar y gestionar el territorio, que cuando luego llegan a las diversidades amazónicas desde la selva alta, la selva baja, ¿no? Con los ciclos de inundación, los ciclos de sequía, el movimiento constante de los ríos, y además también con las diversidades culturales, ¿no? Simplemente no calzan. Entonces se generan estas tensiones que muchas veces son impositivas o incluso conflictivas y que también de alguna manera deslegitimizan la presencia del Estado, porque las personas dicen, bueno, si esto que está intentando imponer un cierto modo de habitar, de gestionar el territorio, no calza con mis realidades, en verdad, ¿por qué seguir estas lógicas, no? De acuerdo. Gracias, Belén. Gerardo, ¿qué piensas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Mayra. Yo creo que el desafío en términos de democracia pasa por dos temas fundamentales. El primero es una tarea pendiente del Estado peruano desde su nacimiento, que es la idea de inclusión. Es decir, la Amazonía, con toda su heterogeneidad, como bien nos cuenta Belén, siempre ha sido vista desde el poder, desde el Estado, de Estado central en particular, como con una uniformidad falaz y desde una mirada de arriba hacia abajo, en donde la lógica ha sido siempre una lógica de conquista y de extracción. Entonces, esa asimetría en términos de representación cultural, social y voz en términos democráticos, hace imposible el desarrollo democrático. Entonces, ahí una primera tarea pendiente es que el Perú como país y el aparato estatal como órgano de gobierno sea capaz de incluir a los distintos pueblos y grupos de la Amazonía en su heterogeneidad, en condiciones de que sean parte inherente, que lo son, pero que sean parte inherente en la representación y el proyecto que tengamos como país. Luego, el segundo punto creo yo que es el que tiene que ver con una articulación justa. Me parece que en las últimas décadas ha habido un cambio global, en términos de cómo la Amazonía se percibe. Es decir, la Amazonía ha tomado una importancia mayor a nivel global desde dos perspectivas. Desde la perspectiva extractiva, en términos de lugar de recursos, que es en realidad una mirada ya antigua, ¿no? Pero que a partir de la generación de cadenas de valor y la intensificación de la extracción a nivel global ha adquirido una mayor dimensionalidad. Y la otra, una importancia en términos ambientales. Entonces, en políticas globales de conservación y de mantenimiento de nuestros ecosistemas a nivel global. Pero en ambos casos me parece que todavía la articulación que se da de la Amazonía es asimétrica. Es decir, que la Amazonía sigue sufriendo esta mirada de arriba hacia abajo y que en ese sentido, otra vez, si queremos desarrollar espacios democráticos de toma de decisiones, necesitamos tener una inclusión para una articulación más justa
desde los territorios amazónicos. Gracias, Gerardo. Justamente en torno a esta mirada uniforme hacia el territorio amazónico, que incluso dentro de un mismo país puede variar significativamente, como es el caso peruano. Y además también desde esta mirada como una zona de extracción, donde ese es el fundamento que ha sido también motor para cómo se han ido construyendo, por ejemplo, las ciudades, cómo se han implementado los servicios, cómo se han dado permisos y se han posicionado, por ejemplo, empresas legítimas para la extracción de ciertos recursos o el mismo Estado en su rol de también extractor, ¿no? Bajo lógicas extractivas, han intensificado, como también ha dicho Gerardo y como también ha mencionado Belén, en estos últimos 30 años especialmente, esta dinámica extractiva mucho más fuerte por la misma, digamos, ola global, y al mismo tiempo se ha combinado una perspectiva ambiental que aún no termina de cuajar en los territorios y que muchas veces genera bastante tensiones entre el mismo Estado, las empresas y las mismas comunidades. En estos procesos, en esta mirada han avanzado muy fuerte este proceso de urbanización con una característica de multisitualidad, que es algo que Belén trabaja en sus trabajos, y sin una mayor planificación, sin una mirada, digamos, más colectiva para pensar en las infraestructuras necesarias de las personas que habitan estas ciudades amazónicas. Y por otro lado, también se ha intensificado la actividad extractiva, como menciona Gerardo en sus trabajos, especialmente a pequeña escala, en actividades económicas que no necesariamente son formales y que se han centrado especialmente en la extracción del oro. ¿Qué características particulares tienen estos procesos de urbanización y de extracción en estos últimos 30 años? ¿Y cuáles son esos rasgos más resaltantes que tienen? ¿Cómo se asemeja finalmente el caso peruano al de otros países vecinos como con los que compartimos frontera, que son Ecuador, Colombia, Brasil? Bueno, creo que el desarrollo, pongo esa palabra también entre comillas, de las ciudades amazónicas está intrínsecamente vinculado con el tema de la extracción, ¿no? Las ciudades amazónicas son jóvenes en comparación con Lima, otras ciudades capitales, ciudades de la zona andina, y emergieron en conjunto con el primer boom extractivo que fue el boom del caucho, o sea, hacia finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Iquitos antes era una ciudad, o bueno, un centro poblado relativamente pequeño que servía más como puerto para explorar la Amazonía. Las fronteras aún no estaban del todo delimitadas entre Colombia, Perú, etcétera. Y la función principal de Iquitos y de otras ciudades, Manaos, Belén do Pará, fue ser ciudades puerto para poder llevar el caucho hacia Europa, hacia Estados Unidos. Y hubo también, claro, el nacimiento de la ciudad cuenta como estos, que sí comparte como, digamos, con varias ciudades latinoamericanas esta dualidad, ¿no? Tienes por un lado la ciudad formal, europea, con la Casa de Hierro, en Manaos se generó la ópera, ¿no? La gente iba vestida con trajes típicamente europeos y se muestra en pinturas, etcétera, Iquitos como eso, ¿no? Como una ciudad imperial, pero a la vez también tiene la ciudad informal que cumple, alimenta, subsiste la ciudad de Iquitos, que es el barrio de Belén. No hay una fecha exacta de su creación. Aparece recién en mapas posteriores, que también es parte de la historia de los barrios informales de las ciudades latinoamericanas, ¿no? No están mapeados, pero sin embargo ofrece servicios que son fundamentales para la ciudad. Y creo que una particularidad de Iquitos es que esos barrios informales son básicamente el corazón de la ciudad. O sea, tú eliminas el mercado de Belén, que es el mercado principal de Iquitos, y la ciudad deja de funcionar. Es un punto de encuentro de todas las clases sociales, de todos los barrios, y creo que eso también, de alguna manera, ejemplifica este estado de hibridez, coexistencia entre múltiples aspectos, ¿no? Lo urbano, lo rural, la gente de Belén son navegantes, se dedican a la pesca, hacen cultivos y eso luego es lo que venden al mercado.
están también en una situación de hibridez entre, claro, lo que normalmente cuando entendemos Amazonía podemos tener esa mirada un poco exótica de comunidades indígenas, que sí existen, pero también existe este momento de, como sucede, por ejemplo, en los textos de Silva Rivera Cusicanqui o de Andaluz, en las fronteras de estado de hibridez, que son personas, sí, indígenas, pero también contemporáneas, urbanas, globalizadas, que tienen un estado de cosmovisiones indígenas mezcladas con capitalismo, con cristianismo, evangelismo. Entonces, ¿cómo conviven eso? Y también de movilidades de que están de lugares o hogares, como tú mencionabas, multisituados, de que viven una época en Belén, luego la familia extendida llega a la ciudad, sobre todo en búsqueda de servicios, ¿no? Hospitales, educación, etc. Y los propios beleninos también son pescadores o trabajan en actividades extractivas, entonces se ausentan de sus hogares. Entonces, también ahí se muestra cómo las lógicas del Estado no funcionan bien, porque el día que hay censo, cuentan a las personas que están en esa casa y dicen que son los habitantes, pero no funcionan las lógicas así, ¿no? O sea, yo voy, entrevisto a alguien en febrero y veo que hay 9 personas en la casa, vuelvo en agosto y como es temporada de sequía, ya todos vuelven a la casa y hay 30 personas. Entonces, ¿cómo se hace esas lógicas de constante movimiento y cómo se pueden incluir, asumir y entender? Porque creo que si no entendemos esas lógicas, luego las propuestas que podamos hacer no son del todo adecuadas. Bueno, creo que me extendí un poco. Gracias, Belén. Gerardo. Bueno, a ver, yo voy a empezar por la última parte de tu pregunta, que es la idea regional. Yo creo que no se puede hablar de la Amazonía fragmentada. Es decir, la Amazonía no solamente como ecosistema, pero también como espacio territorial social, debe verse y ha sido siempre una unidad. Ahí, obviamente, los países y las divisiones, las fronteras han creado ciertas particularidades, pero esas particularidades no han reemplazado esa unidad social de la Amazonía. Entonces, la Amazonía y los procesos de la Amazonía son comunes en nuestros países, con características específicas de cada país, pero como procesos se dan de manera común. En ese sentido, la idea de extracción, que es una idea ya antigua, también es una idea general, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la minería a pequeña escala, en todos los países con parte amazónica ha habido una época, hace ya varias décadas, en que los estados han impulsado estas actividades, ¿no? Que más bien ahora muchas veces tratan de ser reguladas o paradas. Pero entonces lo que quiero decir es que son procesos regionales, eso es lo primero. Luego creo que, dado la relación de todos nuestros países para con el territorio amazónico, siempre esta lógica de extracción de la que hemos conversado ha generado geografías extractivas que se traducen en varios procesos. Se traducen en un proceso de movilidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la mayoría de extractores a pequeña escala en la Amazonía peruana son migrantes de las zonas altoandinas. La mayoría de extractores en Tapajós, en la zona de Brasil, son migrantes de otras zonas de Brasil. Entonces, digamos, la extracción trae consigo una movilidad. Igual el caucho, ¿no? El boom del caucho generó, no solamente ciudades, también generó huidas, ¿no? Gente que terminó yéndose a cabecera de Cuenca para huir del horror. Entonces, la extracción te genera movilidad poblacional. Eso es uno. Luego te genera también una infraestructura que está vinculada a una conectividad económica y también vinculada a la habitabilidad que Belén nos ha explicado. Entonces, esa conectividad, esa forma infraestructural, también transforma la Amazonía en términos también ambientales, carreteras, pueblos, represas en algunos casos, etcétera, tienen un impacto importante en la relación de los distintos grupos que coexisten en la Amazonía para con lo infraestructural. Entonces, lo que se tiene ahí es que lo que ha cambiado tal vez en las últimas décadas, pues estos son procesos largos que ya tienen
más de un siglo, ¿no? Lo que ha cambiado tal vez, y por eso es que la introducción también que diste, es que tradicionalmente tú has tenido extractores grandes, ¿no? Las grandes empresas madereras, las petroleras, ¿no es cierto? O los estados haciendo infraestructura hídrica, ¿no? Para hidroeléctricas, y tienes más bien poblaciones indígenas que han estado resistiendo, moviéndose, ¿no es cierto? Y flujos migratorios más vinculados anteriormente también a la minería, pero bastante a la agricultura y a la apertura de territorio para la agricultura, ¿no? Entonces, eso es como algo que ha sucedido por muchas décadas. Ahora lo que está sucediendo es que tienes un involucramiento mayor de los actores, no digo pequeños, pero de las poblaciones locales, ya sean indígenas o no, dentro de este tipo de actividades. Es decir, dentro de la tala, ¿no? En las articulaciones dentro de la minería, por supuesto. ¿Por qué esto se da? Yo creo que se da porque en la globalización de la economía han surgido oportunidades para que pequeños productores puedan articularse a las cadenas de valor globales. Cosas que antes no se podía hacer, ahora se ha constituido redes formales e informales para que el pequeño productor de oro pueda sacar al mercado global su oro, ¿no es cierto? Y en ese sentido es una oportunidad económica. Pero eso también ha traído que esos pequeños grupos, que incluyen en algunos casos comunidades indígenas también, cambien de lógicas y de alguna manera adopten lógicas extractivas, ¿no? Ante la oportunidad. Y eso es un cambio importante. Entonces lo que uno ve es una expansión territorial de estas actividades, no porque las actividades no se hubieran hecho antes, sino porque ahora hay otros sujetos que la hacen. Pero lo importante o lo preocupante tal vez para mí es que esos otros sujetos están accediendo a una oportunidad económica, ¿no? Y tienen todo el derecho de hacerlo ante la historia de marginalidad que han tenido. Pero a la vez están también asumiendo otras lógicas. Y es en la internalización de esas otras lógicas en donde también hay un caldo de cultivo para la reproducción de una expansión territorial de la extracción. Justamente sobre este último aspecto, esta informalidad que ha sido discutida fuertemente en el país ha caracterizado gran parte de el desarrollo también del territorio amazónico, porque como también mencionaba Belén, siempre existió esta dualidad, ¿verdad? Entre lo formal, donde estaba alguna presencia del Estado y sobre todo estos colonos, como le dicen en la Amazonía, que han llegado a tener sus procesos de extracción, certificados, etcétera, pero siempre existió esa otra parte que no necesariamente era mirada o atendida y que, como menciona Gerardo, era marginalizada e incluso explotada, como detallan bien los trabajos sobre esos temas, ¿verdad? Entonces, y jalando un poco esto que ha mencionado Gerardo, ahora último, estas lógicas extractivas que son adoptadas y adaptadas también por nuevos actores, incluidas también las propias comunidades amazónicas, son partícipes de un proceso más grande que en la Amazonía está avanzando muy fuerte en estos últimos años, ya no necesariamente de informalidad, sino también de una ilegalidad de la extracción que se está volviendo mucho más intensa recientemente y donde participan distintos actores, donde, o sea, el Estado de alguna manera está involucrado, de hecho, también empresas incluso formales, también comunidades, pero también un actor muy fuerte que está incursionando en el territorio, sobre todo en la parte de Loreto, es el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Que viene también de países vecinos en la frontera. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes estos procesos desde los dos enfoques que trabajan? Por un lado, los procesos de urbanización y por otro lado, esta actividad extractiva a pequeña escala. ¿Cuáles son esos principales desafíos en torno a este proceso que estamos viendo y que en este último año, sobre todo, sale cada vez más noticias relativas al tema? Creo que ahí la pregunta de oro es más bien, ¿qué entendemos como desarrollo? Desde el Estado y desde la población, ¿no? Entonces, como mencionaba Gerardo, ha habido un proceso de
no sé, no lo llamaría inclusión, pero quizás globalización de existen estas otras maneras a través de la conectividad, del internet, de las comunicaciones, de saber que existen alternativas de querer ganar dinero, de poder generar, construir una vivienda o, digamos, cualquier entendimiento que se tenga de desarrollo, y me parece que es válido. No recuerdo, justo yo estuve hablando con una autoridad local de Loreto. Me dijo, claro, estamos totalmente conscientes de que hay esta alza de minería ilegal, etcétera, pero la gran pregunta que nos hacemos o que la población nos hace, ¿qué alternativas nos dan para generar ingresos? Y creo que esa es hasta que ya sea el Estado, la academia, el Estado a nivel nacional, el Estado a nivel regional o local, no pueda proveer alternativas de desarrollo sostenible, socialmente justo, ambientalmente adecuado, y ante además la crisis desde la pandemia, la inflación, el alza de costos, la deslegitimación del Estado, claro, hay pocas alternativas, ¿no? También vemos, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Creo que salió el año pasado, o sea, como muchos más jóvenes peruanos, los que pueden, se están yendo al país. De lo que vemos en regiones como Iquitos, bueno, trabajo en Iquitos, por eso lo menciono cada rato más que las otras ciudades, también mucha gente que viene a Lima en busca de oportunidades, los que pueden costearse. Entonces, es esa sensación de falta de oportunidades de desarrollo que conlleva a esta elección que, claro, tenemos además también el Estado, digamos, apoyando de cierta manera que se haya esta alza de extracción, ¿no? O sea, regresando nuevamente al tema de cómo se ve la conectividad que mencionaba Gerardo, bueno, en Brasil, con la construcción de las carreteras, de las hidroeléctricas, eso abrió paso a que haya un nivel de deforestación que, bueno, hasta ahora están tratando recién de revertir eso. Nosotros más bien estamos 40 años atrás con esa mirada. Construyamos carreteras, la interoceánica, construyamos, creo que parece de realismo mágico, el puente de Nanay, que es el puente más grande de todo el Perú, que conecta Iquitos con qué, no sé exactamente, creo que es para construir una carretera hacia Putumayo, que sí, efectivamente, digamos, facilita la conectividad, pero hacia dónde está llegando y qué tipo de oportunidades. Si no está eso vinculado con un plan de amortiguamiento, lo que probablemente va a suceder es que eso abre camino para la deforestación, para actividades ilegales, para que pueda llegar esa extracción ilegal hacia Iquitos, hacia el puerto, y pueda hacer. Y eso ya a nivel urbano también genera que el bosque que ha sido despejado empiezan a crecer ciudades, especulación urbana, que es lo que estamos viendo por el momento que ha sucedido de manera súper rápida con la generación de la carretera Iquitos-Nauta en los últimos 20 años. Todo ese sector ya también está, digamos, siendo urbanizado. ¿Qué es lo que sucede cuando existe una carretera, una vía? Entonces, claro, nos preguntamos. Y siempre se crea ese discurso, esa narrativa de se necesita conectividad, se necesita movilidad, esto trae desarrollo, trae empleo. Sí, concuerdo, pero creo que es también necesario poder tener las conversaciones de cuáles son estos otros impactos, porque a quién beneficia realmente más este tipo de proyectos, ¿no? Están pensados para generar desarrollo local, están pensados para facilitar el acceso a la extracción y bueno, y ahora vemos también además en el sector político cómo hay toda esta, bueno, creo que Gerardo puede comentar más de eso que yo, esas facilidades que se están dando a los mineros artesanales, etcétera, cuando no hay un proceso de formalización, hay espacios de negociación, pero realmente se nota el poder que tienen de negociación esas actividades ilícitas en negociar con el Estado y no permitir que el Estado, digamos, formalice, gobierne, controle esas actividades. Totalmente. Gracias, Belén. Gerardo, te escuchamos. Sí, yo quiero recoger lo último que dijo Belén, ¿no? La idea de alternativas de desarrollo que en teoría deberían ser impulsadas, propuestas desde formas de ayuda estatal, ¿no es cierto? Y en un espacio democrático a partir de propuestas también locales.
Entonces, tal vez una primera pregunta que hay que hacerse, no si el Estado está o no, porque yo creo que el Estado ha estado desde siempre, no desde siempre, pero ha estado más o menos presente en la Amazonía, sino cómo está. Y en ese sentido, en cómo está y desarrollando un poco lo que Belén también mencionó, es que actualmente, para el caso del Estado peruano, su presencia es contradictoria. Porque tienes un Estado que hasta hace algunas décadas, digamos, estaba, pero no se metía. Porque minería, tal ilegal, etcétera, ha existido de hace mucho tiempo. No había mayor presencia. A partir de sobre todo a partir de el Tratado de Libre Comercio, el Ministerio del Ambiente y toda esta institucionalidad de Estado ambiental que trata de generarse en el país, se generan pues las primeras leyes para tratar de controlar algo que ya estaba existiendo, que era la minería a pequeña escala. Entonces, la minería a pequeña escala no es parte del proyecto extractivo peruano de los 90. ¿Por qué? Porque era un proyecto basado en la gran minería. Entonces, pero sin embargo aparece y crece. Y es a partir del estado ambiental en donde se ve eso como un problema. Pero la lógica extractiva que dirige el Estado peruano central desde hace muchas décadas no se fue. Entonces tú tienes una contradicción estatal en donde tienes un sector del Estado cuya preocupación mayor es la exportación de minerales. Y tienes otro sector del Estado cuya preocupación mayor es el impacto ambiental que esa extracción está generando específicamente o principalmente en la zona amazónica porque es un ecosistema frágil. Entonces, esa contradicción te genera un problema entre producción y regulación y a la vez te crea un mensaje contradictorio en términos de desarrollo. Porque por un lado, tú no tienes un estado ambiental que está buscando alternativas de desarrollo de manera clara, ¿no? Y unificada, y tampoco estás necesariamente teniendo un estado que está con todo para tratar de generar la minería a pequeña escala como si fue antes. Entonces, lo que tienes es que los mineros de manera informal tienen esta capacidad de articularse a cadenas de valor globales. Entonces, en esta contradicción es lo primero que quería poner. Lo segundo es el tema de que el Estado no es monolítico. El Estado no es un ente, tú tienes Estado central. Es más, estas contradicciones lo ves entre ministerios, dentro de sectores estatales. Pero también lo puedes ver a partir de niveles del Estado, ¿no es cierto? Entonces tú tienes espacios en donde las autoridades locales son parte de la minería, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese sentido lo que se tiene es que en muchos lugares lo que sucede son procesos de hibridación institucional, en donde no solamente la hibridación en dos sentidos. Por un lado, porque el gobierno territorial se da desde actores estatales y no estatales, ¿no es cierto? Entonces el Estado no tiene un monopolio del gobierno, sino que son organizaciones que pueden ser organizaciones criminales o que pueden ser otro tipo de organizaciones que tienen un poder suficiente para no solamente coexistir, sino tener la capacidad de también generar normas, de también generar formas, procedimientos políticos en estos territorios. Entonces tienes al Estado y al no Estado generando una gobernanza híbrida. Pero además de eso, tienes que esa gobernanza se da en ámbitos formales e informales, ¿no es cierto? Y lo que yo creo que hemos visto en Madre de Dios y en algunos otros lugares de la Amazonía en términos globales, en términos más regionales, perdón, es que muchas veces sectores del Estado son partícipes no solamente de las formas formales, sino también de las formas informales. Como por ejemplo, tú puedes tener a un gobernador o un alcalde que se rige o sigue las normas, no las normas que están en la ley del Estado central, sino las normas que son seguidas de manera informal en el territorio. Y las sigue y está, digamos, le da legitimidad de alguna manera, porque si no, tal vez después no puede ser alcalde, porque si no, tal vez después, o también es parte del negocio o parte de la cadena de valor. Entonces, lo que tienes ahí son gobernanzas híbridas en donde el Estado no es un ente aparte, sino el Estado se está incrustado
en esta reproducción de lo híbrido. Y eso es sumamente importante porque no es una idea de separar lo formal y lo informal como dos espacios distintos, sino que se entrelazan. Eso es lo primero. Y lo segundo, no creer que teniendo más Estado ya automáticamente puede generar formalización, porque el Estado puede ser también parte o sector del Estado de la reproducción de estas formas informales y híbridas de gobernanza. Entonces, en ese sentido, creo yo que ¿cuál es el desafío? Que era tu pregunta final. El desafío es generar alguna manera democráticamente, esperaríamos, de tener consensos para un gobierno territorial. Y eso implica formas de inclusión para llegar a reglas que no sean determinadas por los actores que tienen más poder en distintos territorios, sean formales, legales o ilegales, sino que sean definidas de manera más democrática y sean, ahí sí, desde el Estado, reguladas, impuestas, pero a partir de un proceso democrático. Y eso implica dos cosas: fortalecer democracia, pero también fortalecer al Estado, pero no al Estado tal y como funciona ahora, sino a un Estado que pueda generarse de una interacción un poco más proactiva, si quiere llamarlo así, entre territorio y distintos niveles estatales de gobierno. Y plural, de alguna forma, ¿no? Por Que supuesto, convoque. porque no hay, en una sociedad tan heterogénea, tú no puedes aspirar a tener otras formas de gobernanza que no sean plurales, porque si no son plurales, terminan siendo excluyentes. De acuerdo. Y pensando en este rol del Estado en torno a la extracción, especialmente esta extracción donde hay una hibridez entre lo formal, lo informal e incluso lo ilegal, diría. Belén, de forma particular, ¿cuál ha sido ese rol estatal en torno a los procesos de urbanización amazónicos? ¿Cuál es la evaluación que tienes al respecto? Bueno, creo que en particular en el caso peruano, más allá del caso latinoamericano, vemos aquí que los procesos de urbanización y especulación en los últimos 20, 30 años ha sido infinito, ¿no? O sea, las ciudades peruanas, sobre todo las ciudades intermedias, han crecido de una manera casi que no tiene paralelo en otras ciudades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque sí hay un proceso, como mencionaba Gerardo, de híbrido con el caso de, por ejemplo, Cofopri, que otorga títulos de propiedad, que hay mucha especulación. Puede ser, esta es una teoría, tampoco soy la experta, para eso está Julio Calderón y otras personas que estudian los procesos de expansión urbana mejor que yo, que nace Cofopri como una necesidad de poder otorgar o resolver el tema de la vivienda a través del otorgamiento de títulos de propiedad. Fuimos, creo que, el país que en un momento otorgó más títulos de propiedad en el mundo, pero eso devino luego a la comercialización de esto, ¿no? Entonces ya no necesariamente responde a una necesidad de vivienda, sino a una especulación. Empiezan a ingresar mafias. Entonces, en otro rubro completamente a la informalidad de actividades extractivas, también vemos a su vez el incremento de actividades informales en detrimento de los procesos de urbanización, porque al no ser estas acompañadas por entidades del Estado, surgen todos estos problemas de falta de acceso a servicios. Al final, al Estado, por derecho constitucional, las personas, cuando ya tienes un título de propiedad, tienes que tener acceso a servicios básicos, termina costando muchísimo más, ¿no? Llegar digamos, en el caso limeño, a las zonas más alejadas, en los cerros. En el caso de Iquitos y ciudades en la selva baja, el construir infraestructura de agua, de desagüe, es no solamente carísimo de construir, carísimo de mantener, sino que tiene unas implicancias a nivel ambiental fuertísimas. Entonces, claro, esta ausencia del Estado, o más que ausencia, como lo que mencionaba Gerardo, es esta hibridez del Estado que se acopla a actividades informales, sobre todo ya desde una perspectiva más populista, no de SAO, Cofopri, que las cosas sigan pasando como están pasando, que siga pasando la minería ilegal, porque si no, no voy a ser elegido como alcalde, porque son, digamos, estos grupos de poder artesanal, quienes al final eligen líderes.
resulta en ciudades, tanto en la Amazonía, pero en general en Perú, que no son amigables, sostenibles, todas estas palabras, digamos, que van a ser útiles, no promueven entonces otras alternativas de desarrollo. Y sobre todo en la Amazonía, además, vemos que las lógicas de urbanización, las políticas, etcétera, tampoco están adecuadas a un entendimiento más allá del social, de esta hibridez urbano-rural, a los propios comportamientos del territorio amazónico, ¿no? Creo que el caso también más específico de esto es nuevamente Iquitos. Iquitos nació como una ciudad-puerto, se generó todo alrededor del puerto que da el río Amazonas y, oh sorpresa, a partir de los años 90, el río Amazonas se aleja de Iquitos y ya Iquitos no tiene un puerto que da al Amazonas. ¿Por qué? Porque el río naturalmente se mueve, se desplaza. Entonces, claro, queda la duda, es los procesos de urbanización sedentarios, permanentes, que se promueven en las escuelas de arquitectura, en las políticas, están adecuados, son apropiados para un territorio que no para de moverse, o adecuamos y generamos un nuevo tipo de urbanismo que sí pueda obedecer esas leyes, no solamente, digamos, territoriales, geográficas, climáticas, sino también sociales, porque las propias, digamos, sociedades amazónicas prehispánicas, preurbanas, tienen también estas lógicas de movimiento constante que quizás son procesos de aprendizaje que podríamos incluir en cómo pensamos en las ciudades, ¿no? Porque seguir, digamos, batallando contra eso solamente va a generar ciudades cada vez más insostenibles y además se viene, como ya hemos estado viendo en el año 2023, en el año 2024, estas sequías históricas en la Amazonía que además aumentan un desafío más de cómo podemos entonces adaptar o qué medidas se pueden tomar ante esta situación que probablemente va a seguir sucediendo cada vez de manera más frecuente y eso sí elimina toda la conectividad que existía entre las ciudades, entre las zonas rurales, entre las comunidades, que muchas incluso se quedaron completamente aisladas del Estado, ¿no? En Brasil tuvieron que llegar con alimentos, con medicina a través de helicópteros porque no había manera de cómo llegar. Entonces, claro, no estamos haciendo las cosas bien, quizás, en cómo estamos manejando la Amazonía y además se viene, digamos, estos problemas consecuentes. Creo que ahora que la COP 30 va a ser en Belén do Pará, es precisamente el espacio para tener este tipo de discusiones, porque no es solamente, digamos, a nivel regional, Perú, Brasil, Colombia, que estamos viendo qué sucede con la Amazonía, sino también ya a nivel global por la importancia que tiene la Amazonía en el cambio climático. Y Gerardo, Belén, ¿qué rol han tenido, por un lado, la sociedad en tanto comunidades asentadas en la Amazonía, que pueden ser indígenas, como también migrantes que han ido viniendo de otras partes del país, como también del extranjero, a vivir en este territorio? Y también, por otro lado, el sector privado, estas empresas que sí son formales para términos legales ante estos procesos. ¿De qué forma han reproducido esta dinámica extractiva que ahora tiende mucho más a lo informal e ilegal? ¿Lo han hecho propio en sus términos o han resistido ante estos procesos que venimos discutiendo? Bueno, a ver, yo diría que lo primero que hay que entender, hay dos cosas importantes. La primera, yo diría que hay una heterogeneidad de actores. Entonces, cuando hablamos de grupos sociales en Amazonía, tenemos que hablar de distintos pueblos indígenas, tenemos que hablar de distintos grupos de migrantes, de colonos, y entonces hay una enorme heterogeneidad, eso es lo primero. Y lo segundo, yo diría que además de la heterogeneidad es la relación que han tenido estos distintos grupos para con el Estado. Entonces, generalmente uno habla de sociedad civil y grupos que se relacionan desde conectividades formales. Pero yo creo que en el caso no solo de Amazonía, pero bastante visiblemente en la Amazonía, también hay estas relaciones entre grupos no formales y el Estado. Entonces, en ese sentido,
yo más que hablar de sociedad civil tiendo a pensarlo como sociedad política, en la medida en que la manera de interacción es una interacción que va más allá de las formas formales y que genera una asimetría en la forma en que estos grupos se relacionan para con el Estado. Entonces, históricamente, los pueblos indígenas han resistido, han buscado mantener territorios, ser reconocidos desde el Estado de su territorialidad, mantener ciertas formas de vida. Digamos, no ha sido fácil su relación con el Estado, ¿no? Nunca. Y no lo es ahora tampoco. En el caso de las empresas, más bien ha habido, las empresas formales han tenido apoyos, han tenido formas de ingresar, han tenido concesiones territoriales, etcétera, para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esos distintos grupos en la coyuntura actual? Como bien mencionadas al inicio, ha habido, por un lado, un crecimiento que yo creo que es de alguna manera sinérgico, o sea, hay una sinergia entre el ingreso de nuevos actores a actividades no formales, ¿no es cierto? Y el, eh, no es ingreso, pero sí el desarrollo de redes, muchas veces transnacionales, de ilegalidad, ¿no? Y entonces lo que sucede es que todos estos actores están siendo incluidos en esa nueva forma de relacionarse con el Estado, incluyendo el Estado. Entonces ahora es como ya no tienes pues pareciera estas dicotomías entre el Estado que apoya a un grupo, que resiste al otro, etcétera, sino lo que tienes es un panorama más complejo en donde la formalidad y la informalidad en distintos niveles se conecta y actores estatales también se conectan tanto con actividades legales, formales como informales. Y eso puede hacer un detrimento también para empresas formales, que en algún momento tenían todo el apoyo del Estado y que ahora el Estado juega a varias bandas, ¿no? Entonces pueden suceder cosas extrañas como que tú tienes a una empresa que quiere que le quiten concesiones a sectores informales, tal vez para ellos tenerlo, y lo que sucede es que el Estado no le quita. ¿Por qué? Porque los sectores informales tienen relación con el Estado también. Entonces hay una multipolaridad del poder y la relación con el Estado, en donde entonces la capacidad política de los distintos actores está cambiando, tanto de las empresas como de los grupos indígenas y no indígenas, porque la verdad sea dicha que en el momento en que estos grupos, ya sea indígenas o no indígenas, logran articularse al mercado global, aunque sea ilegalmente, y crean fortunas, su capacidad territorial política crece, ¿no es cierto? Ya son otros actores. Entonces eso complejiza mucho la gobernabilidad en realidad y te genera un proceso bastante difícil de regular o de encauzar, ¿no? Y más bien genera una dinámica propia que parece que es imposible de tener. Algún tipo de ingobernabilidad, porque además tenemos que tener en cuenta que, y esto es importante, que todas estas informalidades, ilegalidades y también formalidades en términos extractivos genera enormes problemas ambientales. Y eso, junto a una arquitectura global que se desarrolló en las últimas décadas, genera otro actor y otra presión que también es importante en la Amazonía, que es el actor ambiental. Y el actor ambiental también hay que problematizarlo, porque no es el actor ambiental, la agenda ambiental no necesariamente es, digamos, compartida por todos los actores locales territoriales. Y entonces tampoco es un actor neutro y tampoco es un actor fácil, digamos. También la entrada de lo ambiental y del actor ambiental es una entrada problemática también en este momento que puede generar también conflictividad a distintos niveles. Entonces, tú tienes ahí lo que creo, la primera tarea pendiente, que es tratar de entender mejor qué es lo que está pasando sin estigmatizar, sin tratar de crear, digamos, estos son los actores buenos o los actores que siguen o los malos, porque el día de mañana un actor bueno puede pasar al otro lado también. Entonces, tratar sin estigmatizar de entender cuáles son las dinámicas sociales que se están generando ahí, cuáles son sus lógicas, y a partir de esas lógicas tratar de deconstruir ciertas formas que nos llevan
a problemas ambientales, sociales, culturales muy graves, ¿no? Gracias, Gerardo. Y Belén, ¿cuál es la lectura que tienes de saliendo, digamos, del Estado o en relación con el Estado, de los grupos de la sociedad civil o política y del sector privado que participa de alguna forma en estos procesos, mirando el mapa urbano amazónico? Bueno, voy a alejar un poco del mapa urbano y voy a más bien quizás dar un ejemplo claro o puntual, pero creo que ese ejemplo ayuda a ver cómo es que tenemos que repensar esas lógicas que mencionaba Gerardo, ¿no? El año pasado, las mujeres lideresas Cucama Cucamiria lograron que el río Marañón sea reconocido como un sujeto de derecho, ¿no? Y ellas siendo las representantes legales del río Marañón. Creo que ese cambio de lógica desde el derecho son cosas que podríamos también emular, repetir en cómo entendemos el territorio a nivel urbano o a nivel de económico. Eh, no me queda claro exactamente cómo, pero claro, no quiero ser tampoco, digamos, apocalíptica y decir todo lo estamos haciendo mal. O sea, sí están habiendo alternativas, propuestas alternativas a nuestra lógica de entender el territorio, de gestionar el territorio, de reconocer el territorio también como un agente sujeto de derecho, que creo que pueden conllevar a una manera distinta de hacer las cosas. Creo que lo que sí podemos estar de acuerdo es en que cómo estamos haciendo las cosas no está funcionando a nivel territorial, amazónico, ambiental, social, pero también como a nivel global, yéndonos a esta escala más grande con el cambio climático, con las crisis sociales, etcétera. Quizás tenemos que repensar cómo es que convivimos y habitamos. Entonces, ese ejemplo puntual nuevamente está todavía muy verde, no ha sido, una cosa es lo que está en papel y otra cosa es cómo se ejecuta eso, pero creo que al que haya ese tipo de oportunidades y reconocimiento desde el gobierno regional, puede ser que sea escalable. Ahora, habiendo dicho eso, o sea, sí creo que se pone en una situación particularmente difícil, sobre todo los líderes indígenas amazónicos tienen una situación de riesgo muy alta, ¿no? O sea, los asesinatos a los líderes está solamente en incremento, que también habla de estas relaciones híbridas, informal, formal, del Estado con los diversos actores que pueden haber. Entonces, ¿cómo empiezan a surgir estas diferentes narrativas, propuestas de gestionar, entender el Estado, pero también cómo tenemos nosotros, o en general la sociedad, el Estado, ofrecer oportunidades seguras para que hayan esos espacios de diálogo que puedan surgir, ¿no? Y nuevamente pongo ahí la COP30 porque sí, está siendo dirigida por el Estado brasilero, todas esas cosas, pero también hay un movimiento alternativo, aparte potente, de las poblaciones indígenas a nivel amazónico que están movilizándose también para llegar a ese punto. No sé exactamente cómo va a aliarse, pero es como también haciendo presencia de existen alternativas o queremos ser también incluidos en estos procesos de discusión, negociación, pero no solamente es un proceso de inclusión, sino, y ahí creo que es también otro desafío, cómo son más que abrir las puertas y que ingresen a la mesa de diálogo, que puedan repercutir en cambios estructurales en las políticas, programas públicos, leyes, que puedan promover que hayan estos cambios ya en la manera de gestionar, ejecutar el territorio. De alguna manera, como mencionaba Gerardo, esta comprensión más compleja de las dinámicas, de su funcionamiento, de la pluralidad de actores, de la pluralidad de intereses que a veces se encuentran, se desencuentran y también se contraponen y que se necesitan pensar para una gobernanza, digamos, más efectiva y que considere los grandes desafíos que se tienen, sobre todo ya en niveles de alerta bastante altos como los que tenemos actualmente. Y para terminar nuestra conversación, quisiera invitar a ambos a ofrecer una reflexión final
pensando en cuál es este desafío más urgente, mirando la Amazonía no como esta fracción, sino como esta unidad, digamos, que compartimos con otros países y que nos permitiría garantizar una democracia más efectiva. Y en particular quisiera añadir ahí una consulta más puntual de cómo pensar el caso peruano en relación a otros avances y también desafíos que tengan nuestros países vecinos. Bueno, a ver, yo creo que cualquier solución pasa por la centralidad de los pueblos indígenas en la amazónicos, ¿no? O sea, digamos ahí a nivel regional. ¿Por qué? Porque tienen primero, porque tienen derechos territoriales ancestrales. Segundo, porque tienen una enorme experiencia de organización y de manejo del territorio. Y tercero, porque son actores que han sido o invisibilizados o reprimidos a través. Hay una especie de injusticia social de larga data. Entonces yo creo que lo primero que tendrían que hacer todos los estados, no solamente el peruano, es volver, ¿no? Además, en el caso peruano, por ejemplo, tienes AIDESEP, tienes distintos grupos que tienen experiencia en términos de organización, tienes las federaciones, etcétera. Entonces, en esa búsqueda de soluciones, creo que lo primero es que el Estado en sus distintos niveles, sectores, mire a estos grupos, converse con estos grupos y los ponga en el centro de cualquier tipo de solución a nivel regional. En segundo término, creo que, siguiendo lo que decía Belén, hay experiencias también, si bien estamos viendo un panorama bastante sombrío, dentro de ese panorama bastante sombrío hay experiencias que pueden ser reveladoras, que pueden servir como ejemplo. Hay actores sociales que siguen propugnando otras cosas distintas a la extracción o a ilegalidad. Hay que, por ejemplo, proteger a las personas que buscan otras formas de ver la Amazonía. Entonces, digamos, es importante acá también mirar desde los estados a este tipo de experiencias y tratar de potenciarlas. En tercer lugar, yo creo que, y es algo tal vez de las tres cosas que voy a decir lo más complicado, es tratar de incluir en términos de país y de región y de países a la Amazonía. Ahora hemos estado hablando de la Amazonía y está bien porque es una región socialmente y ecológicamente identificable, pero la Amazonía es parte de Sudamérica y es parte de todos nuestros países. Entonces los problemas, además, que se ven en la Amazonía pueden ser un poco más visibles en términos ambientales o en otros, pero no son para nada cosas que se quedan en la Amazonía. Los problemas de los cuales hemos estado hablando aquí, la informalidad, la ilegalidad, etcétera, son parte de nuestra región y son parte inherente de nuestro país en este momento. Y lo han sido tal vez desde hace mucho tiempo. Y entonces, otra vez y es lo más difícil, ¿por qué? Porque cuando comencé la primera vez, la primera respuesta decía que había una idea de inclusión, y esa inclusión también parte con no ver la Amazonía como solo la Amazonía, sino ver la Amazonía como parte de un país de todos. Y en ese sentido hay una reestructuración para que la Amazonía no tenga necesariamente un trato especial, en términos, porque el trato especial que siempre ha tenido es negativo, sino más bien que se constituya también una parte inherente de proyecto país que se debería constituir, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de articulación, inclusión, pero más vinculada no solamente a términos institucionales, también en términos de cómo en el imaginario que tenemos como país, la Amazonía no sea o algo que está distinto, ¿no es cierto? O algo que no existe o algo que hay que conquistar, o que hay que proteger, sino que es también parte inherente al gobierno territorial como país, ¿no? Creo que eso es lo principal. Y ahí hay acciones importantes porque otra vez también lo ilegal no es amazónico. Lo ilegal es global ahora. Es global y se asienta en la Amazonía, por supuesto, pero también se asienta en otros lugares. Entonces, digamos, si tú quieres ver lo ilegal, no es ver lo ilegal en la Amazonía, es ver lo ilegal.
¿no? También en la Amazonía, pero tienes que atacar lo ilegal en términos no solamente de país, en términos regionales y hasta globales muchas veces. Y es importante. De otra manera, lo que vamos a ver es sencillamente cómo se desarrollan en distintos territorios, algo que es un problema que va más allá de esos territorios. Es un problema más general, ¿no? Gracias, Gerardo, muchas gracias. Belén. También intentaré ser corta, porque también me voy desde mi perspectiva urbana, ¿no? O sea, para mí trabajar en la Amazonía ha sido un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje en cómo entiendo la arquitectura, los equipamientos, la infraestructura, la planificación de las ciudades. Y creo nuevamente, para no tener una mirada tan sombría, ¿no? y pesimista de las cosas, es para mí estudiar Iquitos, Madre de Dios, etcétera, me permite tener aprendizajes que luego se pueden incorporar o deberían ser, ¿no? Hacia cómo gestionamos las ciudades, cómo planificamos las ciudades. Y creo que en ese sentido, nuevamente comparto lo que dice Gerardo, que lo que vemos en la Amazonía en particular, lo vemos también en zonas andinas, en zonas costeras, pero esos ciertos aprendizajes de adaptación o las cosas buenas que están surgiendo en las ciudades amazónicas, creo que pueden ser también incorporadas a otras lecciones. Entonces, creo que mi recomendación es eso, para las autoridades públicas, para la academia en general también, ¿no? O sea, poder tener esa apertura de entender otros tipos de conocimiento, otras formas de habitar, y entonces, ¿qué podemos construir de manera conjunta para fomentar el desarrollo? No sé si es muy amplio o muy naif, pero creo que falta esa empatía en general en cómo el Perú, el Estado, las universidades, las empresas privadas, nos enfrentamos como hacia la Amazonía o a personas diversas, ya sean vulnerables o con otras culturas. Y yo creo que es eso, ¿no? Cómo podemos reaprender, desaprender lo que ya sabemos para poder realmente que esos espacios de inclusión funcionen, porque creo que no estamos teniendo por el momento esa aproximación. De acuerdo. Muchas gracias, Belén. Y ahora sí, para despedirnos de nuestra audiencia, ¿hay algún artículo, novela o libro sobre el tema que hemos estado discutiendo que puedan recomendar? Es una muy buena pregunta, pero creo que me sería difícil ahora pensar en un solo texto. Tal vez yo lo que recomendaría es seguir a autores que han trabajado las sociedades amazónicas, las internaciones, las organizaciones. Estoy pensando en Alberto Chirif, en Santos Granero, Federica Berkeley, Óscar Espinosa, gente que trabaja la Amazonía y que creo que de sus trabajos todos podemos aprender y conocer mejor esa región y tratar de entenderla también en un ámbito más nacional y global. Gracias, Gerardo. Sí, yo concuerdo con las recomendaciones de Gerardo. El último libro que he leído es de Eliane Blum. Es una periodista brasilera. Ella escribió, se llama La Amazonía, el centro del planeta o algo por el estilo. O sea, me estoy pésima con los nombres, pero lo recomiendo porque es una lectura fácil, no necesariamente con lenguaje académico, etcétera, y habla precisamente de estos procesos de modernización, de la construcción de las carreteras, del impacto de las hidroeléctricas en la Amazonía brasilera, desde el punto de vista de los propios del Estado, desde las diferentes comunidades indígenas, de las sociedades ribereñas que han sido afectadas. Entonces creo que es importante también sí, es una primera aproximación como para abrir el panorama de, cómo entendemos la Amazonía, qué es lo que está pasando más allá de estos posibles exoticismos de la selva virgen, etcétera, sino como qué es lo que realmente está pasando ahí. Y es una lectura fácil también. Genial. Muchísimas gracias, Gerardo, Belén, por esta interesantísima conversación.
No, gracias a ti. Sí, gracias también a ti y al Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias, Belén y Gerardo. Ha sido una conversación interesantísima. El libro que mencionaba Belén se titula La Amazonía, viaje al centro del mundo, de Elian Brum, por si quieren buscarlo. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Perú Problema Hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos, en Twitter, Instagram y Facebook. Les invitamos a compartir este podcast y a escuchar nuestro próximo y último episodio. Hasta pronto.